We have some here that only speak English. We have some here that only speak Spanish. And some people think I don't speak either one. Tenemos aquí personas que hablan inglés y algunos que solo hablan español y algunos que piensan que él no habla ninguno. So these are English, and up there will be Spanish. Así que vamos a presentar aquí diapositivas en inglés y allá arriba en español. You're coming into a tail end of a small conference that we're having here about tearing down strongholds. Y vamos a estar hablando acerca de una conferencia sobre cómo derribar las fortalezas. It's a small portion of what I do in a 13-week session. Es una porción pequeña acerca de lo que hago en como 30 sesiones. So, welcome to Bible school. You're going to have a seminary class here on counseling, psychology, a little bit of anthropology. All that nonsense means, how are we working? How does our life work? Así que bienvenido a una clase bíblica donde vamos a hablar un poquito sobre psicología, antropología, para que usted entienda cómo funcionamos. What did you think of those two videos? Those two videos up there. I thought they're powerful videos. ¿Qué piensan sobre estos videos que vimos? Yo creo que son videos poderosos, pero ¿qué piensan ustedes? So good to be with you. Es bueno estar con ustedes. Are we all set to go? Let's see if this is going to work. Déjenme ver si esto funciona. It works. We've been studying in Romans 7 and 8, and Paul is saying, "Wretched man that I am, who will set me free from this body of death?" Have you ever felt that you have something you can't get rid of? We call it an upsetting sin or a besetting sin. You go to the Bible at 1 Corinthians 1:9, you confess it, but you know you're going to do it again. Has that ever happened to you? ¿Alguna vez te ha pasado esto? Vamos a estar viendo algunas porciones de Romanos 7 y 8, donde Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez te has sentido con ese sentimiento de que vas y confesas tu pecado y dices, no lo voy a hacer de nuevo, pero luego te ves de nuevo batallando contra ese deseo? I was asking the men this morning, what's the difference between a hypocrite and a struggling Christian? Y le estaba preguntando a los hombres en esta mañana, ¿cuál es la diferencia entre un hipócrita y un cristiano genuino? On the outside, you can't see any difference. La verdad es que en lo exterior no se puede ver ninguna diferencia. But God looks on the inside. Pero Dios ve adentro. Even King David said, search me, O God, know my heart today. See if there's any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Because the Bible says the heart is desperately wicked. Who can know it? Incluso el rey David le dijo, Señor, examina mi corazón y mira si hay camino de iniquidad dentro de mí, porque como dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre. So Paul goes on to say, for I joyfully concur with the law of God in the inner man, and we're going to talk about this, but I see a different law in the members of my body. They wage war against the law of my mind and make me a prisoner of the law of sin, which is in my members. Y Pablo en Romanos capítulo 8, en el 7, en el 22 dice, 22, 23, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Do you ever feel sometimes like you're two different people? ¿Te has sentido alguna vez como que eres dos personas diferentes? Sometimes the cartoonists would put a red devil here and a white angel here. Algunas veces los muñequitos te ponen como que tenemos un diablito rojo aquí, tenemos un angelito blanco aquí. The Aboriginal people would say it's like having a black wolf and a white wolf. Which wolf you feed the most is the one that's going to win. Y algunas personas lo dirían que es como tener un lobo negro y un lobo blanco. El que más alimentes es el que va a ganar. So let's look at how God made us. Let's look at how He created us. Vamos a echar una mirada en cómo fuimos creados, en cómo Dios nos creó. Okay, so He created us in such a way that we have an outer body. Y Dios nos creó de una manera tremenda en la cual tenemos un cuerpo.
We have the body, the brain, the nerves, and the heart. En el cuerpo tenemos la mente, tenemos los nervios, tenemos el corazón. These are the physical parts of us. Esas son las partes físicas de nosotros. We're dealing with the very foundations and basics as we get into something that'll be more complicated. Y estamos viéndolo desde un punto de vista básico. Podemos ir y esto se complica aún más. But we're not just a physical being. We're a non-physical being too. Pero no solo somos esta parte física, también hay una parte que no es física. So the physical part is the outer man, the part we see. Y la parte física es esa parte de nosotros que se ve. The inner man is the part we don't see. Pero el hombre interior es una parte que no podemos ver. It's made up of the mind, which is different than the brain, Y esto tiene que ver con la mente, que es diferente al cerebro. our emotions, Tiene que ver con las emociones and our will. y la voluntad. So the outer man, God said in Romans 12, he says, "Be not, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your outer man, your body, a living sacrifice unto God, which is your reasonable act of service." So there's an outer man. And then he said, oh, go ahead. Y este hombre exterior es el que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro sacrificio, vuestro culto racional. You know what speakers call translators? Interrupters. And sometimes I will say 3 words and he'll say 300. Because the verse in Spanish is bigger. That's what they always tell me. I never know for sure. So, all right, and the inner man, he says, and be not conformed to this world. See, I do another session. Like I say, this is part of a 13-session thing. Do another session on how we think Christianly, and how the world thinks non-Christianly. What's the different way of thinking? And too many Christians think more like the world than they do as Christians. Entonces este hombre está también, el hombre interior, que es donde Pablo viene hablando, no te conformes a este siglo. Y en su serie de 30 sermones o de 30 estudios, él habla acerca de cómo pensar cristianamente y cómo pensar como piensa el mundo. Y muchos de los cristianos, aunque son cristianos, siguen pensando como piensa el mundo. Okay? We're sort of like a medicine pill. It's candy coated on the outside with Christianity, but it's a secular pill. The coating doesn't work, the pill works. Y a veces es como esa píldora que tiene como una envoltura que sabe rico, pero entonces la medicina está dentro, pero lo de afuera no realmente no sirve, no es lo que sana. You can go to church, you can talk like a Christian, you can act like a Christian, and everything else on the outside, but inside, you're not thinking like a Christian. Y puedes verte que te congregas, que haces lo que hacen los cristianos, y en lo externo te pareces un cristiano, pero dentro sientes que no eres un cristiano. In Galatians 5:17 it says, the flesh and the spirit are at war. Y en Gálatas 5:17 dice que la carne y el espíritu están en guerra. So at the very core of our being is the spirit if we're Christians. At the very core of our being. Okay. Y muy dentro de nuestro ser vemos que está el espíritu. And we're told, where did that slide go? We're told in 1 Corinthians 6:17, we're one spirit with him, Jesus Christ. His spirit is his indwellingness in us. So we're one spirit with him, 1 Corinthians 6:17, I believe. Y en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 17 dice que somos un mismo espíritu con el Señor. O sea, el espíritu de Dios permanece en nosotros. I'm discovering certain things are missing that are different in my computer. This is an older version. I apologize. Me di cuenta ahora de que esta versión que tengo de mi estudio es un poco, está atrasada, está mejorada en mi computadora, por eso faltan unas diapositivas aquí.
In the new version, I show you how the temple, the old temple in Jerusalem, was made up of 3 parts. Y en mi estudio, en la actualización de mi estudio, les muestro cómo fue hecho el antiguo templo en Jerusalén con esas 3 partes principales. You have the outer part of the temple, Estaba el atrio, you have the inner part of the temple, estaba el lugar santo and then you have the Holy of Holies. y estaba luego el lugar santísimo. And who is the temple of God these days? We are the temple. Pero ¿quién es el templo de Dios en estos días? So- Nosotros somos el templo. So we have the outer temple, our body. The Tenemos el atrio exterior que es nuestro cuerpo inner temple is our soul. y tenemos el lugar santo que es nuestra alma And then we have the Holy of Holies, which is our spirit. y tenemos ese lugar santísimo que es nuestro espíritu. It says that we have become partakers of the divine nature. When we become Christians, we become partakers of the divine nature, and all 3 parts of the Godhead indwell us. Y la palabra de Dios dice que cuando nos convertimos a Cristo somos participantes de la naturaleza divina. So let's talk about the soul for a bit, the Vamos a inner hablar man. un poquito acerca del alma. The spirit of man is the lamp to the Lord, searching all the innermost parts of his being. Dice, el espíritu de lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. It's sometimes like our conscience. Es como nuestra conciencia. Someone defined the conscience as something that feels bad when everything else feels good. Y alguien describió la conciencia como aquello que te dice que algo está mal cuando todos lo sienten bien. I don't go along with that, but that's what some have said. No estoy totalmente de acuerdo con él, pero es una manera de decirlo. But it's the Holy Spirit that convicts us where we're doing wrong. Pero el Espíritu de Dios nos convence de que estamos haciendo mal. And then it says, behold, you desire truth in the innermost being. Y la palabra de Dios dice en el Salmo, In the hidden parts you will make me know wisdom. ¿o lo tienen ahí? He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo del ser, y en lo oculto me harás conocer la sabiduría. Oh, I'm in trouble. The boss came up. All right. You got to make sure there's no hatch under this seat. All right, let's move on. Who has put wisdom in the innermost being or given you understanding in the mind? Who's done that? ¿Quién ha, como dice en Job capítulo 38, versículo 36, quién ha puesto sabiduría en el hombre interior y le ha dado entendimiento a la mente? He's talking about the soul, the inner man, the mind, the emotion, the will. Está hablando de lo más interno, de las emociones y la voluntad. One of my favorite prayers are found in Ephesians, and it talks about to be strengthened through His Spirit in the inner man. Y una de las oraciones más poderosas que veo en la carta de los Efesios, Pablo está diciendo que seamos fortalecidos por el Espíritu en nuestro ser interior. The Apostle Paul bows down and says, for this very reason, I pray to the Father from whom all the families of heaven and earth derive their name. Y Pablo dice, por esta razón doblo mis rodillas delante del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. That according to His riches and glory, He would strengthen you with power in your inner man by the Holy Spirit He's given you. Y de acuerdo al poder de sus riquezas en gloria, Él les va a fortalecer en su ser interior con todas estas cosas. I could go on, but we'll move on this way first. Therefore, we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Por tanto, no desmayamos, sino que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. As we're getting older, we're having trouble, right? Cuando nos envejecemos, vamos teniendo problemas. We got to get hearing aids. Ya necesitamos esos aparaticos para los oídos, We got another extra set of teeth, necesitamos dientes extras, you know. I got 2 steel knees. y hoy tengo 2 pedazos de metal en mis piernas. We're falling apart, like my car.
No, nos estamos cayendo a pedazos como el carro and I can't get a new one. y no puedo poner piezas nuevas en mi cuerpo. I'm dying to get a new one. All right. Jesus said, if any man is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture says, from the innermost being shall flow rivers of living water. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las escrituras, de lo más íntimo de su ser, correrán ríos de agua viva. This is from your soul, your innermost being. It's not pumped, it'll flow. It'll gush like a geyser. Y esto viene de tu ser interior y no es algo que bombeas, es algo que fluye. All right? But we have a problem. Pero tenemos un problema. But the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For there is opposition to one another, so that you may not do the things that you want to. Tenemos un problema, como dice en Gálatas 5:17, pero la carne opone su deseo al espíritu y el espíritu contra la carne, porque estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. How do we explain that? How do we deal with that? ¿Cómo lo explicamos y cómo tratamos con esto? So, have you ever seen an iceberg? ¿Alguna vez han visto un iceberg? ¿Un témpano de hielo? They don't see too many in Cuba. En Cuba no vemos muchos. Y probably in The Salvador. Yeah. In El Salvador? No, I don't think so. No. Probablemente ni los colombianos tampoco, ni los de So they say that the iceberg is about 10% above and 90% below. Dicen que el témpano de hielo solamente tiene afuera un 10% y debajo de la superficie un 90%. But psychologists say that our behavior, 20% of our behavior is conscious choice, but 80% of our behavior comes from our subconscious. Y la psicología dice que el 20% de nuestro comportamiento viene de nuestra conciencia, pero el 80% viene del subconsciente. Have you ever sometimes wondered, why did I do that? ¿Alguna vez has dicho, ¿por qué hice esto? Did you ever sometime when you're going down the road, you go a certain way because you usually go that way, but you wanted to go a different way? ¿Te ha pasado alguna vez que vas manejando hacia algún lugar, pero vas por una vía que usas comúnmente para ir hacia otro lugar y cuando te das cuenta ya tomaste hacia donde siempre y dices, pero ¿por qué si yo quería ir para allá, por qué estoy yendo hacia acá? ¿Te ha pasado? Did you do that today? Lo All the time. Ah, chihuahua. Okay. Yeah. Why? ¿Por qué? You know, and so our subconscious has an effect on our behavior that we don't even realize. Why in the world did I turn that way? I'm supposed to go that way. El subconsciente tiene realmente un impacto en nuestro comportamiento, aunque a veces no nos damos cuenta y nos pasa esto como, ¿por qué fui hacia allá si estaba yendo hacia allá? Part of our self-deception is that we practice denial of what our motives are. Sometimes, do you really know what your motive is? Y parte de lo que Our motives. What's our reason for doing it? Sometimes we think our reason is good, but maybe it's not good. algunas veces las motivaciones que tenemos en el interior o las motivaciones detrás de lo que hacemos no es realmente lo que parece. O sea, decimos, estamos haciendo esto por algo bueno, pero realmente hay una motivación escondida detrás de eso y no es buena. So what happens is the conscious above the waterline, our conscious level, we can understand our behavior, we see our behavior, we have our belief system, and we have our emotions. Y lo que pasa es que en este 20% que está por encima, que sería nuestro consciente y vemos nuestro comportamiento, ahí tenemos también nuestras creencias y nuestras emociones. We're conscious of that. But what we're not conscious of is our hidden beliefs and our hidden images and our hidden pain. Pero en el subconsciente está esas creencias internas que tenemos y
ese dolor interno que llevamos y está también esa imagen interna que tenemos acerca de nosotros mismos. And so, as we look at those things, Si miramos estas cosas, if no work is done above the waterline, our conscious level, below the waterline, our subconscious level, all that happens is that we will just act like everybody else does. You come to church, do it just like everybody else because you want to fit in. It just creates external changes, external behavior, but it doesn't get to the root of the problem. y esto significa que si pensamos que las cosas se pueden arreglar en ese 20% exterior, en eso que está exterior, nos va a pasar que vamos a ir a la iglesia, nos va a pasar que vamos a hacer las cosas que parecen correctas y después nos vamos a preguntar, ¿y por qué los problemas no se resuelven? We choose to have beliefs that will work without God. If my wife loves me, if my kids love me, that's great when the kids are small, but when they get to teenagers, have you noticed the difference? Y tenemos otras creencias que nos dan satisfacción, como mi esposa me quiere, mis hijos me quieren cuando son chiquitos sobre todo, pero llegan a la adolescencia y ya notan cómo cambia el comportamiento. How do we make our life work without God? We have a belief system that functions that way. Tenemos un sistema de creencias que funciona así, pero ¿cómo lo hacemos funcionar con Dios? And we choose to have images that shield us from confusing or terrorizing our independent soul. We want to make life work our way. Like Frank Sinatra would always sing, I did it my way. Y elegimos imágenes para protegernos de la confusión que aterroriza nuestra alma, o sea, aquellas cosas que, ¿cómo fue que dijo? ¿Quién me ayuda? Me fui completo. So we can control our emotions. Podemos controlar nuestras emociones. We have our professed beliefs. Y tenemos también las creencias que profesamos. And we act out our words and deeds. We're conscious of those things. Y nuestra conciencia hace estas cosas a través de palabras y But there's a difference. eso. There's a difference sometimes what we say we believe and the way we actually function. Pero hay una diferencia a veces enorme entre lo que decimos que creemos y la manera que funcionamos. We have images of pain that we try to avoid. Tenemos imágenes de dolor que tratamos de evitar o esconder. So let's try to get to the root of the problem. Let's go under the surface of the water, get to the big base of the iceberg and see what's going on. Así que vamos a tratar de ir a la raíz del problema que está en este subconsciente debajo del agua. So in the subconscious, below the water level, En el subconsciente debajo del agua, and dealing with relational pain. lidiando con el dolor relacional. You know, it's kind of interesting. I do a session on codependency. Hace poco hice una sesión de codependencia. And it's very complex at times, but take 3 kids, the oldest, the middle kid, and the youngest. Y tuve que tomar a 3 chicos, grande, mediano y pequeño. And the father's an alcoholic. El padre es un alcohólico. And the father comes home, the oldest kid, he'll confront the father. He'll say, Dad, why? Why are you doing it again? De golpes. Yeah. Y el padre llega a la casa borracho y el hijo mayor le dice, papá, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto de nuevo? This is called birth order factor. Birth order Y factor. esto se le llama el factor del el orden de nacimiento. The second child is more diplomatic than the older child who's El more, segundo hijo es más diplomático que el primero confronta más. hey, Dad, you had a rough day again. So sorry about that. Come on, I'll make you a coffee, Dad. El segundo le dice, papá, probablemente tuviste un día muy duro hoy, así que lo siento mucho, ven que te voy a preparar un café. And then the youngest kid, he just goes and hides. He doesn't want his dad to see him because his dad might give him a backhander. El hijo más chiquito entonces va y se esconde, él ni siquiera se muestra a su papá porque teme que su papá le pegue. So the way we learn his childhood is it transfers to the same thing when we get older.
Y esta manera en que aprendemos en la niñez va con nosotros hasta que nos hacemos viejos. If you have I could demonstrate it if we had a few more people here. If you had two firstborn kids married, they're battling all the time. Y se los puedo demostrar, si tenemos un matrimonio que está hecho con dos hijos que son los primeros de cada familia, los primogénitos, ellos van a tener una batalla. If you have a firstborn male and a secondborn female, they'll railroad the female. They'll just push her through their way. Y si tenemos un matrimonio que está hecho entre un hijo varón primogénito, pero una hija que es la segunda hija de una familia, este hijo va a ejercer una autoridad sobre ella, un liderazgo sobre ella. But if the female is secondborn and the male is firstborn, she will deal with it with diplomacy and allow him to think he's getting his own way. Sorry, Terry. Now the lady is the girl is second. Yeah, now it's the girl is a lady is secondborn, the man is firstborn. She'll be very What diplomatic. did you say first? Okay, sorry. Si tenemos una hija que es la segunda que nace y se casa con un hombre que es, ya se está diciendo lo mismo, pero ahora en el sentido de la mujer hacia el hombre. Y el hombre es el primero, el primogénito, entonces ella va a ser diplomática con él. Él va a ser fuerte con ella y ella va a ser diplomática con él. She'll handle it so diplomatic he thinks he's getting his own way. Ella va a manejar las cosas de una manera diplomática, tratando de hacerlo las cosas a su manera. And this happens in Latino countries and other countries where the male is the last born and they're having trouble, the male disappears. Y pasa en muchas culturas latinoamericanas que si hay un matrimonio y el hombre es uno de los últimos en nacer en su familia, cuando hay problemas en el matrimonio él huye y abandona la familia. So we deal with all this stuff in premarital counseling, right? Y lidiamos con todo esto en la consejería. But most pastors are not trained in this. Pero muchos pastores no están entrenados en esto. And usually it comes up when there's problems. But what I'm saying is there's relational pain that affects our soul. Y estamos hablando de este dolor relacional que afecta nuestra alma. So relational pain is depending on others for the deep satisfaction that only God can provide, and that's painful. Y este dolor relacional depende este dolor relacional depende de otros. Oh, wow, yeah. He can read. I can't. Sorry. The relational pain is depending on others. For the Don't read the satisfaction second one. that That's only coming God up. This one. can provide This one, is this one. painful. So in other words, if you get married to think that your spouse is going to take care of your pain, it's not going to work. Oh, I got you. Exacto, el dolor relacional es algo en lo que solo Dios puede traer sanidad. Si te casas, si tienes dolor relacional y te casas creyendo que esa relación va a sanar tu dolor, estás equivocado. No va a funcionar. So then we do not pursue God to satisfy our longings. We're trying to get it from our husband. And if we can't get it from our husband, we try to get it from our children, especially when they're young and safe. Y cuando tenemos dolor relacional y tratamos de satisfacerlo con nuestras parejas y esto no funciona, entonces vamos a tratar de satisfacerlo con nuestros hijos. Y si están y sobre todo cuando están más pequeños y parece que es un ambiente seguro. So we have this pain inside, and how are we going to solve it? And we're depending on others, not God, to solve that pain, and we're putting on them a burden that's going to hurt them. Y pasa esto, que entonces tenemos este dolor relacional y queremos resolverlo con otros y no con Dios, y ponemos esta carga sobre otros y esta carga puede herir a otros. Most of us are more aware of our anger, our greed, and our selfishness than the hurt that we have.
Y muchos de nosotros estamos más preocupados o más... We have this anger on the outside and we don't understand why. somos más conscientes de la ira, la codicia y el egoísmo que del dolor profundo. I know a husband that calls his wife all kinds of names, not good names. Conozco un hombre que llama a su esposa por muchos nombres, pero ninguno bueno. Why? ¿Por qué? And he has no control over his anger. Why? Él no tiene control sobre su ira. ¿Por qué? The Bible says you cannot accomplish the righteousness of God with anger, and if you cannot control or bridle your anger, your religion is worthless. Y la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios y que si no eres capaz de controlar tu ira, He's not aware that his actions or his behavior or his words are caused by an inner hurt from relational pain when he was younger and y en growing el up. caso de este hombre, él no se da cuenta de que toda esta ira que él tiene es producto del dolor que él trae en su interior, producto de lo que él pasó en su niñez. He's trying to solve something apart from God. Él está tratando de resolver algo alejado de Dios. And our greatest disappointments are usually in our closest relationships. The one that can hurt us the most is our spouse and our children. Y Right. nuestras mayores decepciones están en nuestras creencias más cercanas, en nuestras relaciones, perdón, más cercanas. O sea, siempre las heridas más profundas van a venir de las personas que son más cercanas a nosotros, como los cónyuges, los padres o los hijos. One of the biggest problems in marriage is expectations. We expect to get from our spouse what God never intended us to get from our spouse, but from God alone. Y uno de los grandes problemas que tenemos en matrimonio es las expectativas incorrectas, cuando esperamos recibir de la pareja algo que solamente podemos recibir de Dios. And sometimes we grew up, if you knew my background, some of the men know my background. When you grew up, your parents aren't always the type of parents they should be. Y muchas veces si creces con un pasado como el mío, y algunos hombres lo conocen, te das cuenta de que los padres no estaban realmente preparados para ayudarnos. And we sometimes download, we don't think that's a big issue, how we grew up, but it is. Y a veces pensamos que no es algo grande la manera en que crecimos, pero sí lo es, o sí nos afecta. We sort of bury it in our subconscious that we don't want to deal with it. Y tenemos cosas en nuestro subconsciente con las cuales queremos no tener que lidiar, queremos dejarlas escondidas. So this is how the subconscious is dealing with relational pain. Y así es como nuestro subconsciente está funcionando con nuestro dolor relacional. So then we develop relational strategies. Entonces desarrollamos estrategias relacionales. Sometimes we think these things through and sometimes they just happen. Algunas veces el dolor relacional existe y estamos motivados a evitar el dolor y buscar el placer. It's just natural to want to avoid pain and pursue pleasure. We want to feel good, we don't want to feel bad. Es natural que querramos evitar el dolor y buscar el placer. Queremos sentirnos bien y no mal. And those come from our image of who we are and what the world is like and our beliefs about what we can or cannot do. Can we change or can we not change? Y esto viene también de la imagen que tenemos de nosotros mismos y la imagen que tenemos del mundo y de cómo pensamos que el mundo debería funcionar, y entonces pensamos en lo que creemos que podemos hacer y que no podemos hacer. If we can blame others for who we are, we'll probably never change because we don't take responsibility for our own actions. Si culpamos a otros de lo que somos, probablemente nunca vamos a cambiar porque no estamos tomando responsabilidad con lo que realmente somos y hacemos. And sometimes we balance trying to be close enough to be affirmed and far enough away to be protected so that no one recognizes our motives. Because deep inside, all of us at times feel, if you really knew what I'm like, you would not like me. Y también tenemos este equilibrio entre intentar estar lo suficientemente cerca para ser afirmados y lo suficientemente lejos para ser protegidos y no reconocer nuestros motivos, porque
el mayor miedo de todos nosotros es que pensar, si tú supieras quién soy realmente, probablemente me rechazaras. See, I say 5 words, he says 500. Happens every It's time. because of Brian. Oh, okay. I am blaming Brian. Okay. See, he doesn't take responsibility himself. I see? am not. I showed you that proves a point, yeah? It's because of Brian. Okay, see? So, and I used to go through life and say, God, why did you make me this way? It was your fault, Y right? muchas veces en la vida fui delante de Dios y le dije, Dios, ¿por qué me hiciste de esta manera? Es tu culpa. You know where we get that from? ¿Sabes de dónde recibimos esto? From Adam. Lord, it's not my fault, it's the woman you gave me. De Adán, cuando le dice a Dios, ¿sabes qué? Dios no, es culpa de la mujer que tú me diste. We always want to blame someone else. Queremos Yeah? culpar siempre a alguien más. Is this making sense to you? ¿Tiene sentido para ti? I'm laying some groundwork to get into where I want to go. Y estoy compartiendo esto para llegar a donde quiero llegar. So sin is rooted in the unconscious belief within our personality, which needs to be revealed and to be healed. El pecado tiene sus raíces en creencias inconscientes dentro de nuestra personalidad que necesitan ser reveladas y sanadas. Proverbs 28:13 says, "He who conceals or hides his sin will not prosper, but he who confesses and forsakes will find grace and mercy." La palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. We try to hide our sinfulness, our bad things, right? We try to Tratamos get de our, esconder nuestro pecado y nuestras cosas malas. we try to appear good to everybody. Y tratamos de aparentar estar bien para todos. You know, Ese the family could be fighting like cats and dogs on the way to church, but when they get in and you say, "Hi, how are you?" "Oh, we're fine." Y la familia puede ser, Ya. pueden venir en el camino como perros y gatos, pero tan pronto llegan a la iglesia y cruzan por esa puerta, usted los ve y van todos bonitos de la mano y dicen, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. See? That doesn't happen among Latinos, only among Canadians, yeah? Esto no pasa entre los latinos, solo entre los canadienses. Okay? And sin blinds the minds of men. El pecado es capaz de cegar la mente de los hombres. Sin is more than just wrong behavior. El pecado es más que un comportamiento malo. Why? ¿Por qué? Because we're trying to get something that we're never supposed to get from something we're never supposed to get it from. We're supposed to get it from God. It's not there. No. Okay. Le gusta el Brian. Yeah. See? Sorry, say He's it. telling Brian very something. He's blaming Brian again. Okay. It's okay. Trivializamos el pecado cuando lo definimos como actos conscientes y voluntarios de transgresión de leyes conocidas. I hadn't got there yet. No, this one. I know, I hadn't got there yet. Sorry. It's okay. We're having fun. We're having fun. Okay, sometimes we trivialize sin. Trivializamos el pecado muchas veces. But it's the conscious, voluntary acts of transgression against known laws. Just knowing something's wrong and doing it wrong, that's sin? No, it's much deeper than that. Y como leíamos ahí, a veces pensamos que es simplemente la transgresión de leyes conocidas y vemos que alguien actúa mal y está haciendo algo mal y pensamos que es solo eso, pero en realidad es más profundo que eso. You can obey all the laws and still not deal with the root of your problem. Y puedes incluso cumplir toda la ley y aún así no estar tratando con la raíz de tu problema. To understand sin, we must look at the beliefs and the motives beneath it. Y para entender el pecado debemos mirar las creencias y los motivos detrás de los actos. In seminary, I was studying on the development of morality and Kohlberg's 5 steps to integrity. Y en el seminario estaba estudiando una clase sobre pasos de la moralidad para alcanzar la integridad. So, one of the things that he gives us is an example. Una de las cosas que este hombre compartió como ejemplo
if a teenager breaks into a pharmacy and steals some drugs, Si un adolescente entra a la farmacia y se roba unas drogas, did he do wrong or right? ¿hizo algo malo o bueno? What do you think? ¿Qué piensas? How many say malo? ¿Cuántos dicen malo? How many say I don't know? ¿Cuántos dicen "Ah, no sé"? Okay? If I told you his mom had heart problem and he needed to get this medicine of lowering the blood pressure, and they couldn't afford it, and he wanted his mom to live, and so he broke into the pharmacy to get that medicine for her, does that make a difference? Y si te digo que este joven tiene una mamá con problemas en el corazón y necesitan esta medicina para bajar su presión arterial, pero no tienen dinero para pagarla y por eso es que él va a la farmacia y robó esta medicina porque él no quiere que su mamá muera de un ataque cardíaco, ¿qué dirías? Did he still do wrong? ¿Sigue Yeah. siendo malo? Yeah. But do we look at it a little bit differently? Sigue siendo malo, pero podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente. O sea, pueden ver las motivaciones detrás de los actos, cómo pueden ser diferentes. See, you always have to know the context of something. Siempre necesitamos entender el contexto de algo. Otherwise, you make a pretext. De lo contrario, vamos a hacer un A pretext. pretexto. Let me give you an example. ¿Qué sa- I was co-pastoring a church 100 years ago, Te voy a poner un ejemplo. Era copastor de una iglesia hace 500 años atrás. It was in a previous century and in a previous millennium. Y fue en el siglo pasado y en el milenio pasado. And my associate pastor, we're talking about music, and he liked this song called I Like Drinking Whiskey Out of a Paper Cup. ¿Razón? A song. Y había una persona y un músico que le gustaba una canción que decía me gusta el whisky. Le gustaba tomar whisky de un vaso de papel. It's a country western song. Es una canción country que dice me gusta tomar whisky en un Out of a vaso de paper papel". cup. Okay? That's exactly what he says. I like drinking the song. He said, I like the song, I like drinking whiskey out of a paper cup, right? That's what he said. So Sunday night, he's preaching, and I introduce him. Y el domingo en la noche él tenía que predicar y yo lo fui a introducir. And this is a very Mennonite church, Y era una iglesia menonita muy tradicional, a bit legalistic, you know. muy legalista. And I got up and I said, I learned something new about Pastor Dan all the time. Y yo dije, yo aprendo algo nuevo del pastor Dan todo el tiempo. I never knew this about Dan. Yo nunca supe esto acerca de él. This week he told me, Esta semana él me dijo, and let me quote his exact words. y déjenme decirlo con las palabras exactas que me lo dijo, He told me, I like drinking whiskey out of a paper cup. él me dijo, me gusta tomar whisky en un vaso de papel. And then I sat down and he came up. Y entonces me senté para que viniera. He had explained it wasn't quite like that, yes? Y él tuvo que explicarlo y no fue tan así. So we have to look at things in context. Tenemos que ver las cosas en contexto. Okay, these beliefs that we have behind what we do and the motives arising out of those beliefs are largely from our subconscious. We don't even think about why we do it. Estas creencias detrás de los actos y los motivos que surgen de las creencias son en gran medida inconscientes. O sea, a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué estaban ahí. So one time, the daughter was watching the mama cook. Así que una vez una hija está mirando a su mamá cocinar. And his mother cutting a big beef roast would always cut a piece of the beef roast off and put them in the roast pan. Y su mamá estaba cortando un pedazo de carne congelada y lo ponía en la sartén. And the daughter says, why do you always do that? Y la hija le dice, mamá, ¿por qué siempre haces eso? And the grandmother was there too. Y la abuela también estaba ahí. I said, well, that's how grandma always did it.
Y la hija le dice, porque la mamá dice, porque eso es lo que tu abuela siempre hacía. But Grandma says, that's because my roast pans were small and it wouldn't fit and I had to cut it. Y la abuela le dice, lo hacía porque la sartén que teníamos era muy pequeña y la carne no cabía, tenía que picarla muy pequeña. So sometimes we don't understand why we're doing the things we do. Es un ejemplo de que a veces hacemos las cosas y no sabemos exactamente por qué las hacemos. Spiritual blindness is often desired and chosen. We don't want to know what's true about ourselves. La ceguera espiritual es a veces un deseo o una elección. If you O es want, deseada y elegida y deseada. if you want to tell someone who has a bitter spirit they have a bitter spirit, they will say they don't have a bitter spirit. They do not have a root of bitterness. And it's shameful for you even to tell them. We deny our sinfulness. Nosotros We don't negamos see el it. pecado, no queremos verlo. And God's Spirit is necessary to renew the mind, to help spiritually blind people understand their sinfulness. Y el Espíritu de Dios necesita renovar nuestras mentes para ayudar a las personas espiritualmente ciegas a comprender su pecado. God will never expose our sin to embarrass us, but to heal us. Dios nunca va a exponer nuestro pecado para avergonzarnos, pero sí para sanarnos. Paul had this problem. For that which I'm doing, I don't understand why I'm doing it. Y Pablo tenía este problema y dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no estoy practicando lo que me gustaría hacer, sino lo que aborrezco. But I'm doing the very thing I hate. So now, no longer am I the one doing it, but sin which indwells me. Así que ahora ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. But if I'm doing the very thing I do not wish, I'm no longer the one that's doing it, but that sin dwells in me. Pero si estoy haciendo todo lo que no deseo, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Okay? Can you identify with that? ¿Te sientes identificado con esto? Okay. So let's look at the soul. Remember, that's the inner man. Recuérdate acerca del hombre interior. Vamos a ver el alma. Not the outer man, just the inner man. No el hombre exterior, sino el hombre interior. We're going to go deeper. Vamos a ir más profundo. At the very center of the soul En el centro de nuestras almas, of every human being are two things. en el centro del alma de cada ser humano hay dos cosas. It drives everything you do and I do. Y esto va a manejar todo lo que hacemos. We need a sense of significance and security. Necesitamos un sentido de significado y seguridad. When I mean significance, it means that we're here. It matters that we're here. We're important. Cuando hablo de significancia, hablo de ese sentido que tenemos de que estoy aquí, tiene que significar algo que estoy aquí, tiene que importar. Significance is a greater need among men, whereas security is a greater need among women, but we both have them. Y el hombre tiene un significado de un sentido de significado mayor y la mujer tiene un sentido de seguridad mayor. La mujer necesita más este sentido de seguridad. And then we have, besides the very core of who we are, we have our mind. Remember the mind? It's mind, emotion, will. That's within the soul. The mind, the emotion, the will. Let's deal with the mind now. We have the ability to believe things and to have images of what we believe. Y tenemos en un círculo un poquito más externo lo que son esas creencias de la mente y esas imágenes que tenemos de nosotros mismos. So when I say images, watch what happens. If I say tree, did you see all of a sudden in your head you saw a tree? Y cuando hablo de imágenes, por ejemplo, si yo digo árbol, ¿tienes una imagen acerca de un árbol? Automatically, you think of an image. Automáticamente piensas en una imagen. If I say fish, you have a picture in your mind, yeah? Y si digo pez, automáticamente tienes una imagen de un pez en tu mente. If I- Algunos entró un sartén. If I say spouse, you have automatically, you don't have to look, she's already in your head.
Y right? si digo esposa, automáticamente tienes una imagen en la mente. Right? Terry, when you said esposa, I saw some guys. Yeah, they woke up. Do you know why? Why? She elbowed them. Got you. Okay, so you know, understand image, and what's the image of yourself? What image do you have of you? Te digo esto para que entiendas qué son las imágenes de las que hablo en el alma. ¿Qué imagen tienes de ti mismo? Because of my behavior, I hated myself. I had a terrible image of who I am. Producto de mi comportamiento, yo tenía una imagen terrible de quién yo era. Yo odiaba la imagen que yo tenía acerca de mí mismo. I had failure after failure after. My image was I'm a hypocrite. I'm a loser. Y producto de que yo estaba fallando y fallando y fallando, tenía una imagen de mí mismo en la que decía yo soy un hipócrita, soy un perdedor. And if you have that image of yourself, you behave in a certain way, even among people. Y puedes tener esta imagen de ti mismo y tu comportamiento entre las personas va a ser dañado o impactado por esta imagen. But somehow, I can't remember what triggered it, but I started saying, you know, I'm not a bad guy. I'm an okay guy. And as I was with people, basically you behave differently if you have a different image of yourself. And guess what? People affirm that. When I had a bad image of myself, I acted stupid. People told me I was stupid. But when I behaved positively and good, people affirmed me that I was a good guy. Y cuando estaba entre las personas y tenía y mi comportamiento era bueno, estas personas podían decirme, mira, lo estás haciendo bien, pero cuando tenía un mal comportamiento decían, oye, tu comportamiento es malo. What you believe to be true about yourself and about others and the world and how everything works is so critical in how you will live. Y estas imágenes que tienes acerca de ti mismo, acerca de las personas que te rodean y acerca del mundo, van a tener un impacto en la manera en que vives. If you believe that the most important people are rich people, guess what you're going to do? Y si te crees, por ejemplo, que las personas más importantes son las personas ricas, imagínate qué es lo que vas a hacer en la vida. If you think that most important people have the most beautiful spouse, guess what you're going to do? Y si piensas que las personas más importantes son las que tienen esposas más bonitas, ¿qué vas a hacer? And 70 years later, you may not be sure anymore. En 70 años más no vas a estar seguro. So your belief, the mind, is your ability to believe things and to see things, to have images. Así que en la mente tenemos esta capacidad de creer cosas y esta creencia crean imágenes de las cosas que creemos. You do not want to know the image I have of my father, but you would like the image I have of my mother. A ti no te gustaría ver la imagen que yo tengo de mi padre, pero te gustaría ver la imagen que tengo de mi madre. I was in Pambrum Bible School out in Saskatchewan one time. Estaba en un campamento bíblico en Saskatchewan It was an all-night prayer meeting. y había una reunión de oración en la noche. And some of the students were starting to open up and talk. Y muchos de los estudiantes empezaron a abrirse y a conversar. And one young woman there said she loves Jesus, but she hates God the Father. Y una muchacha allí dijo lo siguiente, dijo, yo amo a Jesús, pero odio a Dios el Padre. Later, we talked privately. Y después hablamos en privado. I said, I'm very curious. Yo le dije, estoy bien curioso. Why do you love Jesus, but hate God the Father, who gave Jesus for you? ¿Cómo puedes amar a Cristo, pero al mismo tiempo odiar a Dios el Padre que dio a Jesús por ti? Because my father was sexually abusing me, and my brother came in and threw him against the wall and said, if you ever do that again, I'll kill you. Y ella dijo, porque mi padre me abusaba sexualmente y un día vino mi hermano y lo empujó contra la pared y le dijo, si lo haces de nuevo te mato. Beliefs and images are powerful. O sea, la creencia en esas imágenes es muy poderosa. If you have had a loving, gracious, good father, your ability to love God is a lot easier than the one who did not have a good father. Because your image of what a father is
is based on our biological fathers. Y si, por ejemplo, si una persona tiene un padre que ha sido muy amoroso, para esa persona va a ser fácil amar a Dios el Padre, porque la imagen que tenemos de los padres nos afecta. Y si una persona ha tenido un padre terrible, eso va a afectar la manera en que ve a Dios como Padre. So the next part of the soul, remember it's the mind, now the will. Let's look at the La will. otra parte del alma, recuérdense que tenemos In the las emociones y tenemos la voluntad. in your will, you can set goals and pursue goals, right? Y en la voluntad podemos tener metas y perseguir esas metas. All your goals will try to get you a sense of significance and security, and you will have behaviors that will move to whatever will give you significance and security. Todas tus metas van a perseguir ese sentido que tienes acerca del significado y la seguridad, y tu comportamiento también va a enfocarse en esas cosas que para ti tienen significado y seguridad. And the last part of your soul is your emotions. So the mind, the will, and the emotions. Y en la última parte de tu alma iban a estar las emociones, recuérdate, la mente, la voluntad y las emociones. And if you're angry emotion, what are you trying to do? You feel insignificant. When in doubt, you shout, you know? Y cuando estás enojado, por ejemplo, no te sientes significativo. Your emotions are the window to your soul. We can know so much about a person by their emotional response to different situations. Las emociones son las ventanas que nos muestran el alma de una persona. Podemos saber cómo está el alma de una persona cuando vemos sus emociones y las respuestas de ella ante situaciones de la vida. Sometimes mothers are so overwhelmed with their children and they just can't seem to get it together, and they can't get the laundry done, and they can't get the supper done, and and they're just pulling out their hair, looking like Brian, and trying to, you know, and it's just too much. I can't do it. What's their belief system? Well, they feel insignificant. It's under attack. Y Right. algunas veces las madres que sobreprotegen mucho a sus hijos se sienten que cuando tienen muchas cosas que hacer, tienen que cocinar, que lavar y que hacer muchas cosas a la vez, se sienten que no pueden y dicen que no puedo con esta carga porque se sienten insignificantes. We're not getting enough money in to pay the bills, to pay the rent. I could tell you stories after story of how God had to intervene in our life. As missionaries, we don't make a lot of money. And so God's paid the mortgage. He's done things. In fact, where's that guy? Where did he go? Vladimir, wherever he's hiding. Oh, he's way back there. He told about a situation in which they needed all this kind of food, and he said, God, well, look, you said you'd take care, and this is what we need, and there's a knock on the door, and there's the food. That has happened in our family so many times. O cuando tenemos que pagar los biles y no hay dinero, la manera en que respondemos a esas situaciones y sabemos que Dios es capaz de proveer, como el testimonio de Vladimir, que pasó necesidad y hicieron una lista ahí con lo que querían para comer y llegó alguien con comida y era exactamente lo que había en la lista. Are we depending on God for our basic needs, or is it all up to the husband and the mother? ¿Dependemos de Dios para nuestras necesidades básicas o solamente dependemos de los padres y de... And how do we do that in a responsible manner? If you don't work, you don't eat, the Bible says. ¿Y cómo hacemos esto de una manera responsable? You just cannot not work and say, God provide. That's not how it works. No puedes quedarte en la casa sin trabajar y decir, ¿sabes qué? Es que Dios provee. No funciona de esa manera. Now let's look a little closer at these areas. Vamos a mirar un poquito más cerca estas áreas. All right, the significance and security. Vamos a ver el significado y la seguridad. If you think like this world does, you look at power, fame, and fortune. But Hollywood, that has the most fame and fortune, has the most neurosis in anywhere in the world. Y si tu idea acerca del mundo es acerca de poder, fama y fortuna, tienes que saber de que Hollywood tiene las mayores estrellas en poder, fama y fortuna.
from a humanist perspective in this world, it's self-centered and living for pleasure. What else is there? Desde una perspectiva humana, lo más importante para el mundo es tener placer y tener cosas materiales. Another way the secularists look at it is pleasure and materialism. Y la otra manera de ver esto es placer y materialismo. You avoid pain and you pursue pleasure. Evitas el dolor y persigues el placer. And you ching, 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 ching as much as you can. Y vas a perseguir el dinero tanto como sea posible. That's if you're thinking from a worldview. Eso pasa si estás mirando el mundo desde su punto de vista. Many who are professing belief Christians function more by this view than the view I'm going to show you. Y muchas de las personas que profesan ser cristianos funcionan más de esta manera mundana que de la manera que te voy a enseñar ahora. From the Christian view, it's not self-centered. It's Jesus, others, and you. Y cuando lo vemos desde el punto de vista cristiano es de esta manera: Jesús, otros y yo. I remember singing a song that was developed in 1952 in the early 50s. That's of the last century. All right. 19th, not 18th century. And there was Jesus and others in you. What a wonderful way to spell joy. Jesus and others in you, in the life of each girl and each boy. J is for Jesus in all that you do. O is for others, whatever you do. Put yourself last and spell joy. I forgot some words, but you get the idea. En los años 50 se cantaba una canción que decía: Jesús, otros y tú, para que puedas experimentar el gozo. In Corinthians, it tells us not only to look at the things that are seen, but the things that are not seen, because the things that are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal. They will last forever. Y en Corintios, en la carta de los Corintios, el apóstol Pablo dice que las cosas que se ven fueron hechas a partir de las que no se ven, porque las que se ven se destruyen, pero las que no se ven son eternas. I remember when I was a kid, maybe almost a teenager, and we got a brand new Chesterfield. And my mother put plastic over it. I went to sit on, no, wait. And she put the plastic over it. And back then there was smoking and drinking, and there were ashtrays that almost covered the whole Chesterfield, so you didn't burn it. Where is that Chesterfield today? Y recuerdo cuando era un adolescente que trajeron a la casa, eso es como un sofá lo que digo. I had Como un butacón, Yeah. y su mamá, y querían sentarse porque estaba muy bonito, y su mamá dijo: espérense, y puso un plástico arriba para protegerlo y para cuidar la cosa. Y él pregunta: bueno, ¿y dónde está eso hoy? I had a car for 2 years before my parents knew it. Y tuve un carro por 2 años antes de que mis padres lo supieran. It was a 57 Volkswagen. Era un Volkswagen del 57. And in wintertime, you had to be 16 to get a driver's license. Y tenía que tener 16 para tener mi licencia de conducir. So I drove to the place without a driver's license. Así que manejé algunos lugares sin licencia de conducir. It's in February. Era febrero. And the guy is going to give me a test. Eh. And so he gets in the car and he says, why the window's open? And I give him a blanket. Viene esta persona que te hace el examen práctico y me dice: ¿y por qué las ventanillas están abiertas? Y yo le doy una manta. I says, because if the windows are open, the windshield fogs up and I can't see where I'm going. Y le digo: es que si cierro las ventanas se me nubla el parabrisas y no puedo ver hacia dónde voy. It was very cold. Estaba muy frío. It was a very short lesson. Test, very short. Fue una lesión muy pequeña. I passed right away. Pasé y saqué mi licencia. And I had the car for 2 years before my parents knew it. Y tuve ese carro por 2 años antes de que mis padres lo supieran. They didn't want me to have a car because they figured I would quit school. Y ellos no querían que yo tuviese un carro porque pensaban que si yo tenía un carro iba a dejar la escuela. I have a bachelor's degree. I have 3 master's degrees. I have a doctorate degree, the equivalent of another doctorate degree. I didn't quit school.
Y él no dejó la escuela. De hecho, tiene no sé cuántos diplomas y doctorados y certificados. That's okay. So our focus is on matters of the spirit rather than the flesh. It's different, right? El enfoque acerca de lo que importa para el espíritu en vez de lo que está, en vez de lo que se enfoca la carne. Recently, Hebrews chapter 12 amazed me when I saw who for the joy set before him endured the cross. What joy was so great that Jesus went to the cross? What was that joy? Recientemente, cuando estaba leyendo en la carta de Hebreos, cuando dice que Jesús sufrió con gozo, por el gozo puesto delante de él, sufrió con gozo el menosprecio de la cruz, me estaba preguntando qué era ese gozo que lo hizo sufrir, sufrir la cruz. How come Christians go through so much sacrifice and pain? Why? That's not the way the world thinks. You avoid pain, you pursue pleasure. Entonces me pregunté cómo los cristianos pueden soportar también el dolor, porque de la manera que vive este mundo evitamos el dolor y perseguimos el placer. And we have intimacy with our Creator, and we focus on what He has done. Y solo lo logramos cuando tenemos intimidad con nuestro Creador y vemos lo que Él ha hecho o entendemos lo que Él ha hecho. Now we get into our beliefs and images. Remember the way we think. Vamos a hablar acerca de creencias e imágenes. If we're conformed to this world, we center on self-success. Si nos conformamos a este mundo, vamos a estar centrados en nosotros mismos. Life is what you make it. La vida es lo que tú haces. Success is determined by wealth. Get more. Y el éxito está determinado por la riqueza, así que hagamos más. There used to be a slogan in education years ago that said, learn more, you'll earn more. Y había un eslogan en educación hace años atrás que decía, aprende más y vas a ganar más. And might makes right. Y poder lo hace correcto. But El poder hace lo correcto. God created us for a purpose. He does not make junk. Pero la realidad es que Dios nos creó con un propósito y Él no hace basura. God values me and He gave His Son for me. Dios nos valora y dio a su Hijo por nosotros. This is the image of who you are. Esta es la verdadera imagen de quienes somos. It's not based on what you do, it's based on what He did. No es basado en lo que tú haces, sino en lo que Cristo hizo. And I'm defined more by what He has done, not by what I have done. Así que me define más lo que Él hizo que lo que yo hago. And we are chosen, holy, and beloved people. Y somos elegidos, santos y amados. So now, we go back to the subconscious, Vamos a regresar al subconsciente, underneath the iceberg. debajo del iceberg. So we have powerful images, remember images, pictures, embedded in our minds, the soul. Y recuérdense que tenemos en nuestra mente imágenes muy profundas de nuestra alma. So the very core image of us can be very painful. Y la verdadera imagen que tenemos de nosotros mismos puede ser muy dolorosa. I was abused throughout childhood. That's my core image. Yo había sido muy abusado en mi niñez y esa era mi primera imagen. If it's the world's fault, then we are helpless and at the mercy. I can't do anything about it. It's the world's caused it. Y esta imagen de que si el mundo es el culpable, yo soy una víctima, soy indefenso. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Even our painful images gives us a way of handling life. Incluso una imagen dolorosa de la propia vida proporciona una base para afrontar la vida. And then if there's something wrong with me, then it's something I can fix or I can hide to avoid being dependent on anybody but myself. Y si hay algo malo en mí, entonces es algo que yo puedo arreglar o esconder o evitar dependency. Yeah. Avoid dependency. We don't want to be dependent on anybody or Ok. anything. O para evitar depender de otros. I'm Ok. retarded? No, good.
I'm not too sure what he's telling you at times. No, here. Oh, okay. Didn't he say retarded? No, to depend of others. Okay, all right. I know. Okay, I must fiercely avoid, realizing that I'm unloved for reasons that I can neither change nor conceal. If you really knew me, you would not love me. Debo evitar ferozmente darme cuenta que no soy amado por razones que no puedo cambiar ni ocultar. Como él decía ahorita, esa idea de que si supieras realmente quién soy, a lo mejor no me amaras. And every addict, doesn't matter what kind of addict, he lies to hide the things he doesn't want you to know. Y esto pasa con cada persona, esto cuesta trabajo para las personas admitirlo. Las personas les cuesta trabajo admitir quiénes son realmente. So the subconscious belief is I cannot admit that I cannot make my life work. Y el subconsciente dice, no puedo admitir que no puedo hacer que mi vida funcione. I keep trying to do something even though I know it won't work. Necesito seguir intentando hacer algo incluso cuando sé que no va a dar resultado. Pero no voy a aceptar que no puedo arreglar mi vida. Now you look at goals and behavior. Vamos a hablar un poquito acerca de metas y comportamiento. The world tries to put themselves forward. They're prestigious and pleasure. Y vamos a hablar de aquellas cosas que ponemos por delante como el prestigio, el placer. They're using power and control and they're pursuing personal rights. Y la posición por poder y control para perseguir los derechos personales. Now, another part of the way the world thinks is if you learn more, you earn more. I mentioned that. And he who dies with the most toys dies. He doesn't have more toys, he just dies. Y otra They parte, don't win. como decíamos ahorita, el que estudia más gana más, el que muere con más juguetes gana. Y el mundo y todo lo que hay en él debe ser explotado para beneficio y placer personal. It reminds me of the story of these two homeless guys. They were watching this rich guy. He was being buried in a golden Cadillac. And they were dropping this golden Cadillac by a crane into a big grave. And one said to the other, boy, that's living. That's not living. He's dead. He's maggot meat. Hay una historia de dos homeless que estaban mirando a un hombre rico en un Cadillac de oro, pero el hombre había muerto y como que lo iban a enterrar en una cueva en su Cadillac de oro. Y estos pobres están mirando y dicen, oye, eso sí que es vida. No es vida, está muerto, se murió, lo van a enterrar. They believe that this world and this time is all we got. Ellos creen que esta vida y este tiempo es todo lo que tenemos. How many houses can you live in? How many cars can you drive? ¿Cuántas casas puedes vivir? ¿Cuántos autos puedes manejar? You look at these billionaires and trillionaires. I don't even know how to even think of that in those numbers. Y puedes pensar en estos multimillonarios y billonarios y trillonarios. So y no sé cuántos they caught on a hot mic a discussion between Putin and Xi. You know who I'm talking about, Putin and Xi? The head of China and the head of Russia. How they can make themselves live forever by harvesting organs out of people, living people. That's how this goes. Y por ejemplo, hay una discusión entre presidente de Rusia y el presidente de China, donde ellos están hablando de cómo pueden lograr como que la inmortalidad a través de tomar los órganos de otras personas. But for the Christian belief, we pursue God with all our heart, soul, and might. How do we do that? Pero para nosotros los cristianos debería ser buscar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. We align our purposes with God's purposes to seek and to save that which is lost. Y deberíamos de alinear nuestro propósito con el de Dios de buscar y salvar a los perdidos. And to really know God, to really existentially know God, it passes all understanding. We cannot fathom the greatness of God. Y conocer realmente a Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento.
and we are to be good stewards of the earth and take care of our other brothers in Christ. Y debemos ser buenos administradores de los recursos que hemos recibido y cuidar de nuestros hermanos. So Zechariah tells us these are things which you should do. We always ask, what should I do? He says, speak truth to one another. Not lies, not gossip. Speak truth to one another. Judge with truth and judgment, and peace will be in your gates. Y Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que deberían hacer. Deciros la verdad unos a otros, juzgad con verdad y juicio para que haya paz en vuestras puertas. And the prophet Micah says, he had told you, O man of God, what is good. And what does the Lord require of you but to pursue justice, to love kindness, and to walk humbly with God? Y en Miqueas 6:8 dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. And the goal of our instruction, one with another, whether a parent to a child or a spouse to a spouse or in a church or a school, the goal of our instruction is we come from a love from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. I had none of those. God had to deal with me on those three things. Amén. Y el propósito de toda la instrucción es como dice aquí, es el amor de corazón puro, de buena conciencia y de fe sincera. Y esto fue algo en lo que el Señor tuvo que trabajar conmigo para lograrlo. So we dealt now with our mind, we dealt with our will, with goals and behaviors. One last one here now, we go with our emotions. The way the world thinks is basically... Ya vimos alma, ya vimos mente, mente, voluntad. Vamos a hablar un poquito de las emociones. What's authoritative? How we feel is important. Do you feel like a boy or do you feel like a girl? Y vamos a ver, por ejemplo, en las emociones. Estamos viviendo en un mundo donde se dice que la manera en que te sientes es lo más importante. Si te sientes como un muchacho o como una muchacha, eso es lo que importa. Lo que importa es cómo tú te sientes. Doesn't matter what type of equipment that you came with at birth, biologically, No importa, scientifically, and it importa matters con what qué you tipo- feel. No importa con qué tipo de equipo viniste de nacimiento. Lo que importa es cómo te sientes. How we feel validates what we believe. Lo que importa es cómo sientes que eres validado, lo que crees de eso. It determines the direction of our life. Eso determina la dirección de nuestras vidas. And you have the right to your emotions. Y tienes el derecho de tus emociones. Emotions are tools for your goals. It drives you, so that's just natural. Las emociones son herramientas para tus objetivos, But from a Christian view, pero desde la vista cristiana, our primary default is love. nuestro valor predeterminado principal es el amor. Some said you can't fix stupid, and I believe that, but you got to love them. Hay un dicho que dice, no puedes arreglar un estúpido. Y yo creo en eso, pero puedes amarlo. But the window to our soul, we understand what a person is doing to pursue significance and security as we see their emotions. Y recuérdense que las emociones son las ventanas del alma. Podemos conocer una persona cuando vemos su comportamiento y cuando vemos sus emociones. We have obedience to God's word that overrides emotions. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios por encima de nuestras emociones. Some years ago, there was a debate O between... para anular, perdón, las emociones. Can I go on now? Oh, thank you. Some years ago, there was a debate between those who believe that tongues were for everybody. You know what I mean by tongues? I'm Yes. speaking in a Pentecostal church, yeah? And some says, no, it's not for everybody. Hace unos años atrás tuvieron una discusión un grupo de personas acerca de si el don de hablar en lengua era para todos los creyentes o si no era para todos los creyentes. And so in cosa Bible práctica school, se these students would debate, yeah? Y esto fue en un estudio en la escuela bíblica y los estudiantes estaban divididos.
And the Pentecostal students would say, yeah, I had Uncle Jed. He was the most godly man you ever met. He led more people to the Lord than most Christians do, and more than pastors do. So, and he spoke in tongues, so obviously tongues is good. Y estaba en el grupo de los pentecostales que decían, sí, el hablar en lengua es para todos. Mira, teníamos un tío que hablaba en lengua y el hombre alcanzó más personas que muchos cristianos y muchos pastores en toda su vida. Así que sí, es importante que todos hablen en lengua. And the non-Pentecostal would say, you have not met Aunt Jezebel. I tell you, she spoke in tongues, and she'd cut you up in 20 different ways in tongues. And obviously, tongues is demonic, it's of the devil, and you're emotionally unstable if you speak in tongues. Y esta gente del otro lado decía, mira, tú porque no conociste a la tía fulana, porque decía que eso del hablar en lengua era del demonio y que todos los que hablaban eso estaban endemoniados. So who's right? Entonces ¿quiénes tenían la razón? Auntie Jezebel or Uncle Jed? ¿Qué grupo tenía la razón? What's the problem? What's their authority? Their experience, En not ese the Word of caso- God. They didn't discuss from the Word of God. They were discussing from their experiences. Their experiences had more authority than the Word of God. Y en este caso el problema venía de que ellos estaban discutiendo este asunto desde sus experiencias, no desde la palabra de Dios. Sus experiencias para ellos tenían más autoridad que la palabra de Dios. Both were wrong, Y ambos estaban equivocados. okay? Because they were basing it on their experience, not the Word of God. Ellos estaban basados en su experiencia y no en la palabra de Dios. And emotions are governed also by grace and mercy. Las emociones son gobernadas por la gracia y la misericordia. I told you anger cannot achieve the goals of God. Sabes que la ira no pueden lograr los objetivos de la voluntad de Dios. There was a guy in Los Angeles one time had a church, and he had someone come in who was a cross-dresser. You know what I mean, a cross-dresser? Okay, someone who is a man who dressed like a woman, put makeup on and everything. Okay, you got it? Okay. Había un pastor en Los Ángeles y entonces llegó a la iglesia una persona, un hombre vistiendo de mujer y con maquillaje de mujer. He Un put the tra- padding in the right places, if you know what I mean, and he dressed like a woman. Alcanza, you mean. ¿Alcanzas o Los No, Ángeles? no, cross-dresser. For what you spoke yesterday. Huh? For what you spoke yesterday. This lady. Oh no, this is different. This is a cross-dresser. He's not gay. He's a male that wants to dress like a woman Es un hombre pero quería vestirse como mujer and act like a woman. y actuar como mujer. Okay, so, but he's struggling with this. De pájaros de gato. No, the guy is struggling with. Ese hombre estaba teniendo problemas con esto. No, because as a pastor like we have problem with that guy too. So he says, Pastor, I'm having trouble. Can you help me? Y este hombre viene y dice, pastor, estoy teniendo problemas, ¿me puede ayudar? So the pastor is okay. He's going to come with grace and mercy and try and help this guy, right? Y el pastor viene con mucha gracia y misericordia y lo quiere ayudar. You know, but the problem was the pastor was due for a sabbatical. ¿Qué pasa? The pastor is due for a sabbatical. You probably don't get that in Cuba, ¿No? where they get 6 months off to go to Bible school. Oh, I got you. Okay, so the pastor goes off to Bible school, Y el, But el cross- pastor se tenía que ir para la escuela bíblica. but the cross-dresser is still in his church Pero este hombre se quedó en la iglesia and comes to church that way all the time. y seguía viniendo a la iglesia vestido de esta manera todo el tiempo. And when the pastor came back, there was a big problem. Y cuando el pastor regresó había un problema grande. 2 of his elders were in love with her. I told you. Cuando el pastor regresó había un problema grande. 2 de los ancianos se habían enamorado de este hombre disfrazado. And they were both married with children, Y ellos y los 2 ancianos estaban casados y tenían hijos. but they were in love with her. Pero se enamoraron de la marioneta esa. The pastor says, come into my office. Y el pastor los llama y le dice, vengan a mi oficina. And he starts asking them questions. Y les empezó a hacer preguntas. Hey, you guys are married, you got kids. Why are you in love with her?
Ustedes están casados, tienen hijos, ¿por qué están enamorados de este? He's trying to get to the bottom of this. Él estaba tratando de llegar al fondo de esto. And both of them said, I have such peace about it. Y estos dos ancianos dijeron, nosotros sentimos paz sobre esto. It's got to be right. I have so much peace about it. Esto tiene que ser bueno porque sentimos paz sobre esto. And then the pastor told them the truth. And one elder upchucked in his garbage can. Y entonces el pastor les contó la verdad sobre este hombre. Mira, no es una mujer, es un hombre vestido de mujer. Y uno de los ancianos empezó a escupir en el latón de la basura. Yeah. They had such peace about it. How can we have such peace about something so wrong? Y hasta este momento, como ellos no sabían que era un hombre disfrazado de mujer y se sentían atraídos, pero ahora cuando saben la verdad, ¿cómo es posible que tú decías que estaba bien porque sentías paz si estabas siguiendo algo tan errado? The scripture is so clear. La palabra de Dios es muy clara. You've made promises to your spouse. Le hiciste promesas a tu esposa. You have responsibilities to your children. Tienes responsabilidad con tus hijos. Let alone wanting another woman. You know, where's the Bible? No, but I have peace. You see how emotions, they trump, I don't want to cause politics here, they trump the Word of God. Okay? Ellos estaban pasando por alto la palabra de Dios y poniendo por delante sus emociones. And then we have different depths of longings, the emotions. We have the casual longings. We have the desire for convenience and comfort and personal pleasure. Isn't it nice to have running water? Isn't it nice to have a stove that works, not like in Cuba? Isn't it nice to have food in the fridge and that the fridge is working? We like these casual, we long for comfort. The second thing tenemos todo esto que llamamos, Brian, ponte para esto, chico, no te como un cable conmigo. ¿Vieron, hermano? A veces... He's blaming Brian again. Tenemos anhelos casuales y deseos de conveniencia y comodidad y preferencias personales. Él ponía el ejemplo de Cuba, que bueno es tener confort con las cosas, no como en Cuba que no tenemos electricidad, no tenemos alimentos y la vida se vuelve un poco complicada. Tenemos también anhelos críticos que incluyen esperanza legítima de relaciones humanas profundas y de un impacto visible en nuestro mundo. We have critical longings that have legitimate hopes for deep human relationships. Queremos tener relaciones profundas. And then we have crucial longings. These are the deep thirst of the inner man that only Christ can fill. Y tenemos estos deseos profundos o anhelos profundos de nuestro ser más interno y tenemos que entender que solo Cristo puede llenar de gozo nuestro ser más interno. I'm almost done. I know I'm keeping you up. Estamos casi terminando. I know I'm keeping you a little late, but tomorrow's Sunday. You can come late to church on Sunday. Sé que los estoy demorando un poquito más, pero mañana pueden llegar tarde al culto dominical. I won't be here. Now, the next slide I want to show you is, if you get anything out of our message today, our learning thing, these next slide I want to show you very critical. Okay, so. Esta siguiente diapositiva que quiero enseñarte es bien importante. So the most crucial longing of our soul is to be accepted. El anhelo más profundo de nuestra alma es ser aceptado. And the most crucial fear of our soul is to be rejected. Y el miedo más profundo de nuestra alma es ser rechazado. That's why the Bible says that the unrequited love of a wife is more dangerous than hellfire. Es por eso que la Biblia dice que como que los celos son tan fuertes como el fuego. When you're rejected, you respond in different ways. Cuando eres rechazado, respondes en
muchas maneras. either with abject loneliness and depression and suicide and cutting and all kinds of stuff. Algunas veces con depresiones y suicidios o intentos de suicidio, soledad, Or you get angry and you want revenge. o algunas veces te enojas tanto que quieres venganza. The greatest thing in the human soul, the greatest crucial longing is for intimacy. Y lo más grande para el alma humana es la intimidad. And you need two things for intimacy. Necesitamos dos cosas para tener intimidad. For some of you young ones that are going to get married, listen carefully. I'm not Para los mentioning jovencitos anyone, acá que se quieren casar, escuchen atentamente. right? You need two things. Necesitas dos cosas para tener intimidad. You need unconditional acceptance. Necesitas aceptación incondicional Of the person, not necessarily everything they say or do. Necesitas aceptación incondicional de la persona, no necesariamente de lo que hace o dice. I value what you do, even though I may not like what you say or some of the things you think. I don't have to think like you or talk like you, but you are most valuable to me. Yo te valido a ti o eres valioso para mí, aunque no esté de acuerdo con todo lo que dices y haces. I put 92.4% because statistics tells us that 88% of statistics are made up to make a point. Y yo pongo 92,4% de aceptación incondicional porque va a existir cerca de un 8% en lo cual van a tener que hacer un punto y ponerse de acuerdo. I'm just trying to make a point. We can't, humanly, we just don't know how. We don't have the capacity to 100% accept another person. Y digo esto de hacer este punto porque humanamente somos incapaces de tener este 100% de aceptación incondicional. But if you don't have this, you will not have the other part. Y si no tienes esto, no vas a tener la otra parte. The unconditional acceptance requires the other part. La aceptación incondicional requiere la otra parte. You need that unconditional acceptance before you can have total transparency and total truth. So you need this first? You need this Okay, I got you. before you can get that. I think I said that wrong. Vas a necesitar la aceptación incondicional primero para entonces poder tener esto. Verás transparencia. It's hard to get that from humans, Es difícil tener esto en nosotros los seres humanos. okay? Ser Y- realmente transparente. And the Bible says if we walk in the light transparently, La even as Biblia He dice, is in si the light, caminamos en la luz, lo que significa ser transparente. we have fellowship with one another, and the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness. La Biblia dice, si caminamos en la luz, lo que significa ser transparentes, así como Cristo es la luz, entonces tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. For couples, this is essential. Para parejas esto es esencial. I have never seen this among people to the way it should be. Yo The- nunca he visto esto en las personas de la manera que debería ser. The only species, you'll like this, and you'll like this. The only species I get this from is my dogs. Yo solamente he visto esto en mis perros. You know, they unconditionally love you. Ellos aman incondicionalmente, They take you the way you are. ellos te van a aceptar de la manera que eres. There's a saying, I wish I could be the man my dog thinks I am. Y yo digo, yo quisiera ser el hombre que mis perros piensan que yo soy. I wish I could love the Father as much as my Joshua loves me. Y también digo, quisiera amar a Dios mi Padre de la manera que mi perro Joshua me ama a mí. He just wants to be with me no matter what I'm doing. Ellos solo quieren estar conmigo sin importar lo que yo hago. If I'm anywhere and I'm sitting, he'll put his head on my foot. Y si yo voy y me siento, él pone su cabeza sobre mi pie. In fact, I think I wrote on one of our newsletter, I want to be his puppy.
Y de hecho, en uno de los boletines del ministerio hice un escrito que dice, yo quiero ser su cachorro. Wherever Jesus is, I want to be there. Donde quiera que Jesús esté, quiero estar allí. I want to love him like my dog loves me. Quiero amar a Jesús de la manera que mi perro me ama a mí. You have to be a dog lover to understand what I'm saying. Tiene- If you're not a dog lover, this is all Greek to Si you. no eres un amante de perros, no vas a entender lo que te estoy diciendo. Necesitas amar a los perros para entender lo que te estoy diciendo. But listen, watch the next set of slides, Pero escúchame, presta atención a la siguiente diapositiva, because you have this. porque tienes esto. Don't forget what I'm about to show you. No olvides lo que te voy a enseñar. You have this. Lo tienes. So, but with God, Pero con Dios, but all things are open and laid bare before his eyes to whom we have to do. He sees everything about you, even the things you don't see about yourself. Él puede ver las cosas que hay en ti, incluso aquellas cosas que tú mismo no puedes ver acerca de ti. He not only sees everything you did and everything you said, but also everything you thought. Él no solo puede ver todo lo que hiciste y lo que haces, Él puede ver también todo lo que piensas. And and that's what he says in Hebrews 4:13. We are transparent before God. Y esto es lo que dice Hebreos 4:13, que somos transparentes delante de Dios. O sea, a Dios no podemos ocultarle las cosas. And then he says, both he who sanctifies and those who are sanctified are all from one Father, for which reason he's not ashamed to call them brethren. Y por eso dice, aquellos que fueron, por tanto, el que santifica como los santificados, todos son de un solo Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. You know, have you ever done something that you're ashamed of, ¿Alguna vez has hecho algo de lo que te has avergonzado? and it's come out in the open, and you find out who your friends are and who your friends are not? Y cuando esto se descubre, cuando esto que hiciste que te avergüenza se descubre, también descubres quiénes son tus reales amigos y quiénes no lo son. When I spent time in jail, I discovered new friends I didn't know I had. Cuando estuve preso en la cárcel, descubrí quiénes eran realmente mis amigos y quiénes no lo eran. And then there were some friends I thought I had, I didn't have. Y entonces algunos amigos que pensé que tenía, realmente no los tenía. They didn't want to be associated in any shape, fashion, or form with me. Ellos no querían estar asociados en ninguna manera conmigo. Okay? They were ashamed. Estaban avergonzados de mí. They felt shame that they even knew me. Ellos se sentían avergonzados de siquiera de conocerme. But God, who knows everything about us, Pero Dios, que conoce todo, is acerca never de ashamed of nosotros, us. nunca se avergüenza de nosotros. His blood is cleansing us and washing us. Su sangre nos está limpiando y nos está lavando. And 3 times in the book of Acts he says, and what God has made holy, let no man call unholy. Y 3 veces en el libro de Hechos el Señor le dice a Pedro, el ángel le dice a Pedro, lo que Dios ha santificado no lo puedes llamar impuro. And then in the Gospel of John he says, I and them, you and me, that they may be perfect in unity, that the world may know, and did love them even as you do love me. Y en Juan capítulo 17 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa y los ame, que yo los ame así como tú me amas a mí. Comprende? You are loved. We are loved. No matter what you've done. Tú eres amado, somos amados, no importa lo que has hecho. His blood has cleansed us. Su sangre nos limpia And he calls us brothers. y nos llama hermanos. So, back to Paul. Así que regresemos a Pablo. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord, so that on one hand, I myself with my mind, that inner man, am serving the law of God, but on the other with my flesh, the outer man, the law of sin.
Así que Pablo está diciendo aquí en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, de modo que por un lado yo sirvo con mi mente a la ley de Dios, está hablando del hombre interior, pero por otro con mi carne, el hombre exterior, a la ley del pecado. So, I end with this slide. Voy a terminar con esta diapositiva. Again, the Apostle Paul says, De nuevo el apóstol Pablo dice, remember Paul had a problem? And he prayed and prayed and prayed. He couldn't get rid of that problem, right? It was a messenger from Satan. él tenía un problema y él oró y oró y oró, pero no era librado de ese problema. Theologians really don't know what that problem was. Los teólogos no saben exactamente cuál era este problema. All we know is that Paul, no matter how hard he sought for it, he could never get healed from that problem. Lo que sí podemos saber es que sin importar cuán fuerte Pablo oró y oró a Dios, no pudo librarse de ese problema. So he says, concerning this, I entreated the Lord 3 times, Él dice, acerca de esto rogué 3 veces al Señor this problem might be departed from me. que lo apartara de mí. And he said, my grace is sufficient for you. Y él me dijo, bástate mi gracia, For power is perfected in weakness. porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness, Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, that the power of Christ may dwell in me. para que el poder de Cristo more en mí. Therefore, I am well content with weakness, with insults, with distress, with persecution, with difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Por eso me contento con las debilidades, con los insultos, con las angustias, con las persecuciones, con las dificultades, por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Does that make sense to you tonight? ¿Te hace sentido esta noche? So, where are we tonight? Where are you tonight? Así que, ¿dónde estás esta noche? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? You're longing for acceptance? ¿Estás anhelando aceptación? You can have it. La puedes tener. You fear rejection? ¿Te sientes rechazado? If any man or woman come to me, I will in no wise cast them aside. There's nothing you could ever have done that Jesus will turn his back on you. Si algún hombre o una mujer viene a mí, yo le digo, no importa lo que hayas hecho, Jesús no te va a rechazar. There's a passage in Scripture that says, even if your mother despises you, I will accept you. Dice un pasaje de la Escritura, incluso si tu madre te dejare, con todo yo te recogeré. So let's bow our heads for a moment. I'm going to ask a question, but let's bow your heads and I'll ask the Holy Spirit to lead me in asking you this question. Quiero hacerte una pregunta, pero quiero dejar que el Espíritu me dirija para hacerte esta pregunta. If you're here tonight and you're struggling with something, Si has venido esta noche y estás luchando contra algo, maybe you don't know Jesus as your personal Savior. quizás no sabes que Jesucristo es tu Salvador And you would like him to come into your life, I'd like to pray for you. y quieres esta noche que Él venga a tu vida, yo quiero orar por ti. Is there anyone here tonight that doesn't know Jesus? Just lift up your hand Si hay and alguien en esta noche que aún no conoce a Jesucristo, levanta tu mano, quiero orar por ti. I'd love to pray for you. Me gustaría orar por ti. And is there anyone here struggling with something right now that you can't get control over? Y si hay alguien acá que está luchando contra algo y siente que no lo puede controlar, And you would like us to pray for you? y te gustaría que oráramos por ti, Just raise your hand and I'd like to extiende tu pray for mano, you. levanta tu mano, queremos orar por ti. That's fine. You're all perfect. You have no problems. That's great. I've never come into a church like this before. Está bien, todos son perfectos, no tienen problemas, nunca había estado en una iglesia así. But maybe you had a problem with your arms. A lo mejor es que tienes problemas con tus manos y no las puedes levantar. And if you want to come see Brian or me or Pastor or Amilcar,
Así que si te quieres acercar a Brian, a Terry, Or a Francisco, a Lore, Laura or Francisco's wife, o a mí, o a la esposa del pastor, we love to talk to you. nos gustaría conversar contigo. We'd be honored to talk to you. Sería un honor para nosotros hablar contigo. And this would just be one more step on a long journey. Y esto sería solo un paso más en una larga jornada. But each step depends what direction you're going. Pero cada paso depende de la dirección a la que estás yendo. And if you start going in a wrong direction, you end up way far from where you wanted to go. Y porque si estás tomando pasos en la